Hola, soy Julio Gonzalo, soy director del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED y soy coordinador del grupo de investigación de la UNED en procesamiento de lenguaje natural y recuperación de información. Y voy a hablaros de generación automática de resúmenes. La generación automática de resúmenes consiste en condensar uno o varios textos en un texto más pequeño, más reducido. Podemos distinguir entre los resúmenes indicativos y los resúmenes informativos. En un resumen indicativo nos sirve simplemente para saber si necesitamos o no leer ese documento, ese conjunto de documentos. Y un resumen informativo, su propósito es sustituir al texto original, es decir, condensar toda la información del texto original de forma que se pueda suplir para su uso. Además, también podemos distinguir entre resúmenes genéricos y resúmenes orientados a consulta. Por ejemplo, cuando hacemos una consulta en Google, los snippets que nos muestra para cada documento son una especie muy primitiva, pero es una especie de resumen que está orientado a la consulta que ha hecho el usuario, que normalmente se centra en ventanas alrededor de las palabras de la consulta que aparecen en el documento. Hay dos técnicas principales para generar un resumen a partir de un texto de varios textos. El resumen puede ser extractivo o generativo. Un resumen extractivo es simplemente una selección de las oraciones o de los párrafos más representativos del documento. Y un resumen generativo, sin embargo, implica que hay una extracción primero de la semántica de los documentos, de la información que contienen, y luego un proceso de generación. La máquina genera oraciones nuevas que sustituyen al texto original del documento. Esas son las dos técnicas principales. En cuanto a la información que se maneja, pues la información básica de un resumen tiene que tener en cuenta dos aspectos. Primero, la centralidad. La información que se retiene en el resumen, o las oraciones que se seleccionan, tienen que ser centrales respecto al texto, es decir, tienen que llevar la información más importante que está en el texto. Y por otro lado está la diversidad. Un buen resumen, en lugar de repetir información, para poder condensar bien, tiene que incluir toda la información relevante a base de eliminar redundancia. Es decir, dos oraciones, aunque hablen de un tema muy central de un documento, si son parecidas, en realidad solo debemos retener una. Y ese es el aspecto de diversidad que cualquier técnica de resumen debe tener en cuenta. Se utilizan métodos no supervisados, es decir, que no utilizan material anotado manualmente por humanos, y métodos supervisados. En los no supervisados, las técnicas de centralidad pueden ser, por ejemplo, pues técnicas basadas en representación en grafos, en los que las palabras son nodos de los grafos y son nodos que están unidos entre sí cuando las palabras concurren en una ventana determinada de palabras dentro de los términos originales, dentro de los documentos originales. Y los métodos supervisados, pues en general, cuando se tiene resúmenes producidos manualmente, lo que los métodos supervisados intentan aprender son cuáles son los rasgos, las características de las oraciones que los anotadores han utilizado para generar los resúmenes. Por ejemplo, si se trata de noticias periodísticas, enseguida los sistemas supervisados aprenden que las oraciones que aparecen al principio de los documentos son más probables, son más valiosas en general para generar un resumen. Algunos ejemplos que encontramos todos los días, pues el primero ya lo he mencionado, es la búsqueda. Cuando buscamos con un buscador como Google, él nos muestra, para cada documento potencialmente relevante o para cada dirección web potencialmente relevante, nos muestra un snippet que intenta combinar la información más relevante del documento con la que a nosotros nos interesa a través de la consulta que hemos especificado. Otras son los agregadores de noticias. Los agregadores de noticias intentan resumir toda la información que se está produciendo en todos los medios periodísticos online y lo hacen primero agrupando las noticias que son sobre el mismo tema y después seleccionando las más representativas para que nosotros rápidamente podamos saber qué es lo que está pasando en ese momento. Además, podemos mencionar un caso que hemos estudiado en nuestro laboratorio muy curioso, que es el de resumir eventos en Twitter. Ese es particularmente útil porque para cosas como la Copa América, por ejemplo, la cantidad de tweets que se generan
cuando hay un partido es gigantesca, es imposible, desde luego es imposible digerirlos todos. Entonces es muy importante tener procesos automáticos de selección de los tweets más representativos. Y el caso es que con técnicas en este caso muy sencillas, mirando simplemente los picos de frecuencia, cuando hay un gol o cuando hay una jugada polémica, se producen muchos más comentarios. Entonces simplemente mirando el gráfico de volumen de tweets por segundo, se pueden descubrir cuáles son los puntos en los que está ocurriendo algo importante. Y de hecho esta información tan sencilla se puede utilizar para generar resúmenes de vídeos de un partido que son perfectamente válidos para luego verlos. Simplemente hay que alinear la información, el flujo de información en Twitter con el vídeo del partido. Y cuando se producen los picos de comentarios, se selecciona la muestra de vídeo correspondiente y al final tienes efectivamente un vídeo con todas las jugadas importantes y polémicas de un partido.